Y ahora, una palabra de libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Querido soldado de Cristo, ¿cómo tú reaccionas frente a las pruebas? ¿Cómo tú reaccionas cuando estás pasando el mar embravecido? ¿Cuál es tu reacción espiritual frente a eso? ¿Sabes qué es la actitud correcta de reaccionar? Orar y adorar al Señor. Esa es la reacción. Y aún dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, como dice la carta a los tesalonicenses. El cómo tú reaccionas da la medida a la estatura del creyente, sobre todo cuando las pruebas hacen que adquiramos una de las cualidades más agradables y más perfectas del Señor, que es la paciencia, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Entonces, el ejemplo maravilloso de oración y adoración en medio de una prueba tremenda, terrible, fue cuando Pablo y Silas fueron azotados allá en Filipos, y ellos se les azotó mucho con varas, y el carcelero los encerró en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y la reacción inmediata, a medianoche, adoloridos, golpeados, fue cantar, orar y cantarle al Señor. Y así lo dice la Escritura, Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, porque cuando uno alaba en las peores de las pruebas, porque orar es una cosa y alabar es otra. Yo pienso que alabar aún todavía es la alegría en medio de la desgracia. Entonces sobrevino de repente ese gran terremoto que estremeció los cimientos de la cárcel y se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se soltaron, porque cuando uno ora y alaba al Señor, se rompen las cadenas, se rompe toda atadura. Orar y alabar en la peor de las pruebas. Y ese es el recurso, ese es el acceso directo que tenemos con el trono de Dios. Y este terremoto hizo que el carcelero que se iba a matar, y Pablo se lo impidió, se iba a matar pensando que los presos se habían escapado. Este carcelero, veterano de guerra, un hombre experimentado en batallas, se adentró y se precipitó dentro y se postró a los pies de Pablo y Silas y le pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Había un poder superior y él lo notó. Él notó que estaba ante un poder superior y por eso se puso de rodillas. Y Pablo le dijo enseguida: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y de carcelero, ese hombre lo lleva a la casa de él, y de carcelero pasó a ser médico, limpió las heridas, y esa misma noche se bautizaron él y toda su familia. Detrás de una gran prueba, oración y adoración. Esa es la respuesta: oración y adoración. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, te pido por este soldado que está escuchando este mensaje, que si siente los golpes de la vida, si siente los golpes de la prueba, mira al cielo, ore y cante para que las cadenas se rompan. Bendícete, soldado, y Señor, rompe las cadenas y quita los dolores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Has escuchado una palabra de libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Nos gustaría saber de ti. Escríbenos a iglesiabdorado@gmail.com.